el Espíritu de Cristo hablaba a través de los profetas. Y los profetas no nada más hablaron. Había un profeta en especial llamado Elías. Elías prometido a venir, que vino en el tiempo de Juan el Bautista, donde reposó el espíritu de Elías. Pero Elías era un profeta, símbolo de todo un mover profético. Moisés representó la ley, Elías los profetas. Y Elías conocía las dimensiones de Dios. Diga conmigo, dimensiones de Dios. Porque el problema de la imaginación natural es que nos imaginamos a Dios sobre unas nubes, así una planicie de nubes con angelitos y un tronito dorado ahí al fondo y la gente moviendo manitas. No tiene nada que ver con la realidad espiritual. Son dimensiones de sabiduría, tierras de conocimiento. ¿Conoces tú dónde está la habitación de la luz? ¿Conoces tú dónde está la habitación de la inteligencia? Le decía Dios a Job. ¿Sabes de dónde están los tesoros del granizo? Dimensiones. Cuando Juan se postra delante del ángel, Juan no está en la tierra, Juan está en el cielo, viendo las maravillas que vio en el libro del Apocalipsis. El ángel dice: mira, no te postres delante de mí, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es Jesucristo. Jesucristo es el espíritu de la profecía. En otras palabras, le estaba diciendo: todo lo que estás viviendo, todo este ámbito donde estás inmerso, es el espíritu de Cristo. En él estamos, nos movemos y somos dimensiones. Di conmigo, dimensiones. Ahora, a algunos les estoy predicando, a otros les estoy predicando a las generaciones que están en tus lomos. Porque si tú no la agarras, la palabra que está saliendo del trono de Dios cumplirá aquello para lo cual es enviada, y alguien la agarrará. Entonces Elías era un hombre de dimensiones. Y Elías es un hombre conforme al corazón de Dios. Enviaré al profeta Elías, y él volverá el corazón de los hijos a los padres. Y él fue formado en las dimensiones del Padre, con un amor a la tierra para cambiar la tierra. Un hombre de dimensiones celestiales, donde Cristo se movía poderosamente en él. El apóstol Fernando hablaba esta mañana de cómo trataban de venir en contra de Jesús antes de su tiempo, y Jesús desaparecía en medio de la multitud. Ahora, cuando dice que Jesús desaparecía en medio de la multitud, no quiere decir que decía: con permisito, con permisito, con permisito. Lo iban a matar. ¿Me está siguiendo? ¡Fum! Desaparecía en medio de la multitud. Aún no había resucitado, aún no estaba en cuerpo incorruptible. ¡Fum! Desaparecía. Elías llevaba en él el espíritu de Cristo. Entonces vamos a abrir nuestras tiendas de nuestro entendimiento para entender que Cristo es mucho más que salvación. Diga conmigo, dimensiones celestiales. Entonces, ven conmigo al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Y dice, versículo 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, mira, en el tercer año, otra vez tercer año, me gusta esto, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces aquí vemos un Elías que se aparece en medio de una tierra donde Jezabel se opone al mover profético, donde Jezabel mata a los profetas. Y mientras Jezabel destruye a los profetas, este hombre temeroso de Dios los esconde. Y entonces Elías dice, se le presenta a Elías, le dice: ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Cuál era la fama de Elías? ¿Cuál era la fama de Elías? Que Jehová lo arrebataba. Era un jumper. ¿Cuántos vieron la película del jumper? Mire, como 3. Los jumpers son los que saltan así de dimensión a dimensión. Y entonces Elías se lo llevaba a Jehová. Y entonces Abdías: no me hagas esto a mí, porque va a venir, no, ya eres conocido por esto. En cualquier momento te desaparece el Espíritu de Jehová. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Sí pude ver el Espíritu de Cristo operando? Cristo desapareciéndose en medio de la multitud. Elías se desaparecía. Y Elías tiene un plan, porque Elías ama la tierra. Y Elías escucha a Dios y se presenta delante de Acab y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué diferente presentarte a alguien con la instrucción griega de manuales de entrenamiento y presentarte a alguien: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces va a suceder algo en Israel. Jezabel está matando y destruyendo a los profetas, y hay una fuerza y un poder que mantiene y nutre el poder de Jezabel. Jezabel no era el problema. Vamos a ver qué era el problema y qué le daba autoridad a Jezabel a matar los profetas. Y todo esto va a suceder porque el pueblo de Israel oscilaba entre dos pensamientos y no sabía a quién servir. Y cuando se presenta Elías acá, le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque los profetas turbamos el reino jezabélico. ¿Eres tú el que turba? Sí, soy yo el que turbo. Pero no soy yo el que turba la tierra, sino tú. Porque el pueblo oscila entre dos pensamientos y no sabe a quién servir, si a Baal o a Jehová. Y entonces va a venir un reto en el Monte Carmelo, y yo voy a entrar en ello, porque algo está por sucederle a la tierra que necesita la intervención de un Elías. Algo estaba por sucederle a la tierra, y Dios había mirado desde el cielo que había 7,000 que no habían doblado la rodilla. Había una generación escondida. Había alguienes que estaban en medio de Israel, que tenían que venir a la luz, pero no podían venir a la luz porque había un obstáculo en Israel. Y si este obstáculo no era lidiado, los 7,000 no podían surgir. Entonces Elías dice, versículo 18: y él respondió: yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra. Y vamos a ver un espíritu, que es el espíritu que le da la fuerza a Jezabel y que le da la autoridad a Jezabel para destruir a los profetas. Y este es el espíritu de Baal. Y en todo este encuentro en el Monte Carmelo, el encuentro va a ser entre los sacerdotes de Baal. Y al terminar el encuentro, dice la palabra que Elías mató con una espada a todos los sacerdotes de Baal, pero no mató a los sacerdotes de Acera. Ni siquiera confrontó a Jezabel en el Monte Carmelo, porque el problema no era Jezabel, el problema era Baal. Y Baal era la fuerza nutriente, y los sacerdotes de Baal eran la fuerza nutriente de Jezabel. ¿Y quién es este Baal y de dónde sale este Baal? ¿Y por qué solamente el ministerio profético, un ministerio en la investidura espiritual del conocimiento de Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, puede confrontar a Baal? Es una guerra de señoríos, es una gente que sabe quién es su Señor, que sabe, que vive por Él, que conoce el rostro de Dios y se puede parar delante del que perturba la tierra. Baal es el responsable que la iglesia claudique entre dos pensamientos y no saben si servir a Jehová, si seguir su propio entendimiento, si seguir a tanta cosa como vimos esta mañana. Porque este espíritu perturba a Colombia y perturba a las naciones. Entonces voy a ir un poco atrás. ¿De dónde surge este Baal? Vamos a ver de dónde viene todo esto. En el principio de la historia, en Génesis 6, dice que los ángeles, los hijos de Dios, que eran los ángeles, bajaron a la tierra y poseyeron a las hijas de la tierra. Y de ahí surge una generación de gigantes que se van a llamar los nefilines. Y estos nefilines, la palabra nefil quiere decir gigante, quiere decir tirano, quiere decir con características de toro. También se les llamó Gibor, que quiere decir gigante. Y estos nefilines ocuparon la tierra y formaron una tribu de gigantes dirigido por el príncipe de la oscuridad. Y su propósito era gobernar la tierra a través de estos gigantes, estos tiranos, estos rebeldes. Y la tribu se le conoció como los refaitas. Y la escritura nos habla de estos refaitas, y ellos se establecieron en Asiria, Fenicia, Samaria, Caldea y Canaán. Y de ahí se extendieron desde España a toda Europa y África. Ahora nosotros somos un continente invadido por España. Entonces vemos aquí en Génesis 14:5, me voy rápido porque quiero llegar al espíritu de Elías, que es el que me importa esta noche. Y dice que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaim, y a los susitas en Ham y a los semitas en Sabekiriataim. Amén. Entonces Astarot también es conocida como la diosa de dos cuernos o la diosa de la luna creciente. Entonces vamos a ver esta manifestación del espíritu de los nefilines, que tiene la característica de un toro, que tiene la fuerza de un toro, y que va a ser el espíritu que va a habitar en todos los tiranos de la tierra, en todos los derramadores de la sangre en la tierra. Es quien va a habitar a Nimrod, que fue el gran soberano de Babilonia, quien estableció las primeras 8 ciudades más grandes. Era un edificador de ciudades. Babilonia edifica ciudades y lo hizo a través de este tirano llamado Nimrod, un cazador, amén, y un cazador de almas. Y entonces empieza a establecerse, aquí vemos al dios Beel Merodac, Dios supremo sobre Babilonia, y era un Dios con características de toro tremendamente fuerte y grande. Un nefilín, aquí vemos los nefilines, los gigantes, en varias manifestaciones en las diferentes culturas de la tierra, hallazgos que se han hecho
Unos de estos son verdaderos, otros no son verdaderos, pero sabemos que sí existieron estos gigantes. David se peleó con uno de ellos y vemos que todas las culturas de la antigüedad honraron estos gigantes y estos tiranos en forma de toros. Aquí vemos los gigantes, características de toros. Y estos gigantes fueron adorados como dioses mucho antes de la formación de Babilonia. Y dirigían sus guerras y dirigían las cosas. Y el príncipe de la oscuridad les infundió su fuerza, su ímpetu, su violencia y su rebeldía. Amén. Nimrod quiere decir el rebelde. Y entonces su imagen era el toro. Y vemos estos grandes gigantes, los vemos entre los vikingos, los vemos entre muchos, y se ponían estas cabezas de toro para intimidar. Tenían la fuerza. Eran llamados también los titanes y difundieron la religión de la oscuridad, de la violencia, la rebeldía a todas las naciones con dioses en forma de toros. Y sus dioses principales fueron Baal y Astarot, dioses toro. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque Baal y Astarot, o Asera o Astaret, se mueven de la mano, y siempre que vemos aparecer a este dios toro, vamos a ver también a la diosa Astaret, o la reina del cielo, la deidad femenina que estaba también representada en Semíramis en el tiempo de Babilonia. Entonces vemos el toro como una figura principal entre las diferentes culturas. Aquí tenemos al dios Apis de Egipto, aquí tenemos a Astarot también como esta diosa egipcia. Aquí lo vemos entre los etruscos, entre los fenicios, y aquí vemos también como Osiris en Egipto. Ellos se hacían llamar y hacían una invocación para que el faraón tuviese la fuerza del toro, y aquí vemos a Faraón con la cabeza de toro porque se fundía con el espíritu de Baal, se fundía con el espíritu del toro para tener la fuerza y poder gobernar la tierra. Recordemos que los nefilines eran una raza que querían gobernar la tierra a través de la tiranía. Y hoy estamos viendo muchos tiranos que se están levantando en Latinoamérica, y todo esto tiene que ver con Baal, que perturba. Aquí vemos a Baal con la cornamenta del toro. Aquí vemos a Baal y Moloch. Muchas veces se confunden en las culturas porque los dos demandan niños, y son tiranos que demandan el sacrificio de sangre, son tiranos que demandan niños, que demandan abortos. Hitler tenía las características de un nefilín, de un tirano con características del toro, y quería sacrificios de niños, y miles de niños judíos y cristianos. Porque si usted lee mi libro Regiones de Cautividad, ahí saco un documento y estoy haciendo toda una investigación, porque aunque usted no lo sepa, murieron 6 millones de judíos en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, pero murieron más de 10 millones de cristianos. Puede ver un documento que sacamos en ese libro. Y Hitler demandaba la sangre de los niños, y los niños eran apartados, y Moloch siempre está demandando los niños. Aquí se hizo un sacrificio terrible de niños, y esto nos habla de la presencia de Moloch y la presencia de Baal en la tierra de Pereira, donde se asesinaron. A lo mejor usted no conoce la historia de Pereira, pero hubo un asesino en serie que mató muchísimos niños en esta ciudad. Y esto nos habla de una ciudad de sangre, una ciudad donde el toro de Baal demanda vidas. Aquí vemos los guardianes de las casas en el Perú. En el Perú tenemos la actividad del toro. Las naciones más tauromáquicas de Latinoamérica son México, es Perú y es Colombia. Amén, donde el toro traído por España, donde también viene toda esta estructura de los nefilines, de los dioses toro de Baal. Y por supuesto nos traen a Asera, a la reina del cielo. Aquí los vemos en África, en todas las civilizaciones. David y Goliat, gigante de la tribu de los Refaín.
Dice, los titanes caminaron como hombres y murieron como hombres, eran llamados príncipes de sangre e hijos de la tierra. Príncipes de sangre e hijos de la tierra. El gran conflicto de este planeta, el gran conflicto existe entre los hijos de sangre, los príncipes de sangre, los hijos de la tierra y los hijos del cielo. Por eso la tierra está gimiendo para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque hay demasiados hijos de sangre derramando sangre en Colombia, derramando sangre inocente a través de abortos, derramando sangre por muchos lados, tomando dictaduras, haciendo sacrificios, haciendo hechicerías. Los nefilines se extendieron. La religión de la oscuridad, la religión de la hechicería, la religión de todos los diseños ocultistas que hoy tenemos, todo vino de estos ángeles que poseyeron a las hijas de la tierra y dieron como luz a los nefilines. Y después del diluvio, cuando Dios se arrepiente de haber creado la tierra por toda esta actividad sexual entre los ángeles y las hijas de la tierra, esta simiente de los nefilines va a transmitirse entre la familia de Noé a través de Gomer, y la simiente va a seguir, y luego la vamos a ver también siguiendo por toda la tierra. Ellos son los originarios de todas las mitologías. Y estos caminaban como dioses hombres. Aquí en esta tierra nos encontramos con Perseo, nos encontramos con dioses griegos que están establecidos. ¿Y por qué establecen estatuas de estos dioses? ¿Por qué se establecen? Para delimitar un territorio, porque están estableciendo el infierno sobre la tierra, de la misma manera que los diseños de Dios establecen el cielo sobre la tierra. El diablo establece el infierno sobre la tierra a través de su arte demoníaco. Por eso necesitamos hombres y mujeres como Bezalel, amén, gente de entendimiento divino, gente que empiece a llenar de murales proféticos las ciudades de la tierra, gente que empiece a traer los diseños del cielo y hablarlos, profetizarlos, establecerlos sobre las ciudades, y no dejar que nuestras ciudades simplemente sean tomadas por los baales que están confundiendo el pensamiento aún de la iglesia. Entonces aquí vemos toda una genealogía: Urano que da luz a Saturno, que da luz a Júpiter, que da luz a Mercurio, y fueron titanes que los hombres deificaron, y ellos dieron origen a las mitologías griega y romana. Nosotros venimos de una cultura ¿qué? Greco-romana, y todas llenas de abusos, violencia, inmoralidad y toda forma de crímenes. Entonces la gran lucha es entre los hijos de la tierra y los hijos de Dios. Y Elías se va a presentar delante de los sacerdotes de Baal. ¿Y qué es lo que va a pedir Elías? Le va a decir: van a traer un toro. Ustedes van a traer un toro y yo voy a traer un toro, porque estamos lidiando un asunto de toros. Y Dios va a vencer el poder del toro. Dios va a vencer el poder de Baal, el toro, a través del fuego que caerá sobre un sacrificio de toro. Ahora, el toro simboliza la rebeldía. Usted puede domar un león, usted puede domar una ballena asesina, pero usted no puede domar un toro de lidia, porque el toro representa la rebeldía, representa lo indómito, gente indómita que no se puede sujetar, gente que no puede humillarse, gente que se siente suficiente en ellos mismos, indómitos, rebeldes. Es por causa de Baal, es por causa de este espíritu del toro. Y esto es lo que influenciaba a Israel. Y como era el toro el dios que representaba la fuerza, que representaba la hombría, la virilidad, era dios de las cosechas, porque decían que el toro era la fuerza que traía la fertilidad
sobre la tierra. Se necesitaba un animal fuerte para engendrar la tierra, y entonces invocaban a Baal para que la tierra fuese fértil. Era Dios de la lluvia y era Dios de la tempestad. Y entonces Dios está maquinando todo un plan maravilloso y dice: ajá, con que Baal es Dios del trueno, es Zeus entre los griegos, es Júpiter entre los romanos, el Dios de la tempestad, el Dios del trueno, el Dios de las aguas. Y dice Dios: ok, voy a preparar a mi profeta Elías, y primero le voy a quitar la fuerza al toro, y primero le voy a quitar por 3 años el poderío al toro, a ver cómo empiezan a quedarse los sacerdotes de Baal, que están invocando la lluvia, pero la lluvia no viene, porque yo soy el Señor de la lluvia, porque yo soy el Señor de toda la tierra. Alabado sea el Señor. Y hoy nos daba una palabra el Señor mientras caía aquel torrente de agua que cayó a mediodía. Y Dios nos decía en el libro de Job, capítulo 36, dice: el trueno viene por la indignación de Jehová, y la tempestad porque viene a juzgar la iniquidad. Entonces Dios está fraguando retomar al pueblo de Israel, está fraguando una gran batalla. Es tiempo de guerra, tiempo de batalla, tiempo de conquista, tiempo de ver la manifestación del fuego de Dios cayendo sobre esta nación. Alabado sea el Señor. Entonces dice: le voy a quitar el agua al Dios de la lluvia. Y entonces están reunidos los sacerdotes de Baal, y entonces Elías. Y cuando usted estudia en profundidad cómo eran los rituales de Baal, los rituales de Baal se les echaba agua encima al sacrificio. A Baal se le sacrificaban toros. Baal siempre va a estar pidiendo toros. Por eso es que Gedeón tenía, el padre de Gedeón, ¿se acuerda que tenía una imagen de Baal y tenía una imagen de Acera? Siempre van a caminar juntos, Acera y Baal. ¿Y qué tenía en sus establos el padre de Gedeón? 2 toros. ¿Por qué tenía 2 toros en tiempo de sequía y en tiempo de hambruna? Porque era para el sacrificio de Baal. Y Dios se va a presentar delante de Gedeón y le va a decir: vas a sacrificar los toros, pero no van a ser para Baal, van a ser para mí. Amén. Entonces Dios está haciendo algo extraordinario aquí en este monte. Y se va a burlar tremendamente del ritual de Baal. Y en el ritual de Baal se bañaba con agua porque era Dios de la lluvia. Entonces, para que viniera la lluvia, rociaban con agua el sacrificio del toro, y entonces le pedían la lluvia a Baal. Y entonces están los sacerdotes de Baal, y entonces Elías empieza a burlarse de ellos y dice: traigan 4 baldes de agua y échenselos al sacrificio. Se está burlando, está haciendo lo mismo que hacían ellos. ¿Me está siguiendo? Aquí es muy curiosa la ironía de Dios, cómo Dios empieza a burlarse de sus enemigos, quebranta los dientes de sus opresores. Amén, se burla, dice: yo me burlaré de vuestros enemigos. Y Dios se burla de nuestros enemigos, porque el que tiene la diestra de la justicia para dar el golpe final no es el diablo, sino es Jehová de los ejércitos, el Padre de todos nosotros. Dele la gloria a Él, dele la gloria a Él. Por aquí la gente está toda asustada, porque dice: Elías, estamos en una gran sequía. El mismo Acab, la gente estaba muriendo, y manda a sus ejércitos a buscar a ver si encuentran un poquito de agua para dársela a las bestias, para dársela a los toros. Que a Acab le importaban más los toros que la gente. Entonces Elías dice: echen el agua a caudales. Elías, Elías, tenemos sed. Echad el agua. Estoy haciendo algo dirigido por mi Padre. Estoy en la presencia de Jehová, el Dios que trae
la lluvia y el Dios que para la lluvia. Y entonces hace el sacrificio y dice versículo 26: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. ¿Por qué se sajaban con cuchillos? Porque eran príncipes de sangre. Eran los príncipes de sangre. Y Baal está demandando sangre. Es el Dios, el espíritu de las tiranías, de la guerrilla, el que se mete en toda la milicia guerrillera para matar, para destruir. Es Baal. Entonces el espíritu se levanta en la tierra para que Jezabel se levante y empiece a matar a los profetas. ¿Me está siguiendo? El problema no era Jezabel. En ningún momento Elías confrontó a Jezabel. ¿A dónde confrontó Elías a Jezabel? Ni siquiera la tomó en cuenta. Pobre vieja bruja, te voy a quitar tu poder, porque yo sé dónde meto el hacha, porque yo sé dónde te quito el poder, porque yo sé quién te está sustentando, y no me voy a venir en contra de ti, que eres una pobre sirvienta del diablo. Me voy a venir en contra de la fuerza del toro, que es el que te alimenta a ti. Santo. Y entonces se pone interesante la cosa. Entonces dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced esto otra vez y otra vez. Y dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron por la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto, y hablo estas palabras en el nombre poderoso de Jesucristo, que es quien habitaba a Elías. Y lo hablo no solamente leyendo la escritura, sino que lo hablo sobre Pereira, a principados y potestades, y al toro que gobierna sobre la Jezabel de esta nación. Sikabahasa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Pereira, que tú eres Dios en Pereira, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y bajó el fuego del cielo, y el fuego consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Oh, y luego sabemos que Elías mató a los sacerdotes de Baal. A los de Acera ni los tocó. Los sacerdotes de la reina del cielo no eran el problema, eran los sacerdotes de Baal. El problema era Baal. Ahora, santo, cayó el fuego del cielo. Ahora aquí nos encontramos algo muy especial. Y es que cada vez que Dios va a hacer algo extraordinario sobre la tierra, aparece el toro a tratar de impedir la liberación, a tratar de impedir la reforma. Y sale el pueblo de Israel de Egipto y sube al Sinaí Moisés, y está en la presencia de Dios. Y cuando baja, ¿con quién se va a encontrar? Con un becerro de oro. ¿Quién se le atravesó en el camino de la liberación? El toro. Y Aarón ahí convencido: hay que hacer un toro, hay que hacer un toro.
hay que impedir la obra de Dios. Y si aparece el toro, yo los voy a parar y los voy a arrastrar a que tengan un doble pensamiento. Háganme un becerro de oro. Aquí vemos a Zeus. Este es el símbolo de Europa. Dice el Apocalipsis que salió una bestia de las aguas, y sobre la bestia se montó la mujer. La mujer estaba montada sobre la bestia. Este es el símbolo de Europa. Y Zeus se convierte en un toro y se roba a la diosa Europa. Y es un dios que sale de las aguas. Volvemos a lo mismo, el toro y las aguas están unidas. Estamos hablando de aguas, estamos hablando de consagración de aguas, estamos hablando de la refundación de una ciudad a través de las aguas. Y entonces la bestia que surge, Zeus se transforma en un toro, se roba a la diosa Europa y la viola. ¿Por qué? Porque el dios toro es un dios violador, es un dios rebelde, indómito, lujurioso. Pablo y Bernabé en Hechos 14, versículo 13. ¿Qué sucede cuando llegan? Vamos a Hechos 14. Aquí vemos la obra de Dios en medio del libro de los Hechos. El 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter. ¿Quién era Júpiter? Baal. ¿Quién era Baal? El toro. Entonces dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, porque creían que Bernabé era Baal, era Júpiter. Cada vez que Dios va a hacer algo, se atraviesa el toro. Jesús está en el Getsemaní, está a punto de ir a la cruz. ¿Y quién se le va a aparecer en el Getsemaní? Ven conmigo al Salmo 22, salmo profético del momento del Getsemaní. Y está Jesús llevando todo el dolor, toda la opresión, una batalla espiritual que se llevó antes de que Él fuese a la cruz del Calvario. ¿Y quiénes se presentaron? Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Versículo 19: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en la cruz, la salvación de la humanidad. Y Jesús tiene que pelear contra fuertes toros de Basán, su oponente. Los perros simbolizan a Jezabel, simbolizan a la diosa Isis. Si usted ve las pirámides de Egipto, tienen unos orificios porque ellos creían que al sepultar a Faraón y a la faraona, cuando ellos morían, sus espíritus salían direccionados hacia el firmamento, hacia ciertas estrellas, y Faraón salía disparado hacia Orión, porque él se suponía que era Orión, y Isis, reina del cielo, Astarot, salía disparada hacia una estrella que es la estrella más brillante de todo el firmamento, que es la estrella de Sirius. Sirius representa a la reina del cielo. Sirius es la estrella más adorada por la masonería. Sirius está dentro de la constelación del Canis, que es el perro. Y a mí me parece, dentro de toda la ironía de Jehová, así como Dios se burló de Baal y dijo:
sacrificios de toro, sacrificios para mí. Y con tus mismos sacrificios te derroto en el monte Carmelo. Y luego viene, porque este es el principio de la historia. Luego se va desenvolviendo la historia. Y Elías va a ser llevado al monte Horeb por los ángeles. Y va a caminar 40 días y 40 noches, sustentado por el alimento de un ángel. Así como los que alimentan a Emerson. Y puede caminar 40 días y 40 noches alimentado por los alimentos de los ángeles. Hay alimentos de ángeles que te llevan a encuentros con el Altísimo. Y entonces Dios le va a dar la herencia a Elías. Y le va a hablar de estos 7,000 que no han doblado la rodilla. Y le va a hablar de su descendencia. Y le va a decir, el tiempo de Jezabel se terminó. Ya terminamos con los Baales. Ahora Jezabel es pan comido. Y vas a levantar a Eliseo y vas a levantar a Jehú. Y es muy curioso cómo cae Jezabel. Primero, Dios le quitó la fuerza de los toros. Y segundo, la rodeó de eunucos. ¿Quiénes la tiraron por la ventana? Los eunucos. ¿Y por qué Dios escogió a los eunucos? ¿Por qué no las tiraron por la ventana los profetas, sino los eunucos? ¿Y quiénes son los eunucos? Los eunucos son los que cuidan a la esposa del rey, pero no la poseen. Ellos tienen la autoridad sobre Jezabel, porque los sacerdotes de Babilonia poseen a la esposa del Cordero y no fueron puestos para poseer a la esposa del Cordero. Y por eso se mete Jezabel y hace de las suyas. Pero la iglesia de la Reforma es la iglesia de los eunucos, los que cuidan a la esposa del Cordero para presentársela a Él. Es tuya, mi Dios, son tus ovejas, no son mías. Y los eunucos tienen el poder en contra de Jezabel y la tiran por la ventana. ¿Y quiénes están abajo esperándola? Los ayudadores de Jezabel. ¿Dónde estaba la estrella de Sirius? En la constelación de Canis. ¿Quiénes son los ayudadores de la reina del cielo? Los perros. Líbrame de los perros, decía Jesús, y de los toros. Y los perros se devoran a Jezabel. Y Jehová desde los cielos suelta una carcajada que hasta ahorita se sigue oyendo, para vergüenza de Jezabel. Alabado sea el Señor. Santo eres, santo. Una generación de 7,000. Y esta noche vamos a llamar a los 7,000. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla. Hay 7,000 que son gente de reforma, pastores de reforma, apóstoles de reforma, profetas escondidos en las cuevas, gente que no ha sido descubierta. Pero la voz de Jehová los está llamando de todo Colombia, de todo Brasil, de toda Argentina, de toda nación en Latinoamérica, y les está diciendo: mostraos, mostraos y uníos entre vosotros, y uníos a los profetas del Altísimo y a la generación de los valientes, a la generación de los Eliseos. Mire qué tremendo. ¿A quién tenemos aquí? ¿Quién controla la riqueza? ¿Por qué estaba en tanta escasez Israel en tiempo de Gedeón? Por causa de los madianitas que habían llegado a robarlos porque adoraban a Baal y a Astoret.
Y aquí vemos el símbolo de la bolsa de valores, y este toro también representa al príncipe de Tiro. Tiro es el que controla las contrataciones, es el dios de la bolsa de valores. Y Dios está haciendo un juicio muy espectacular sobre este toro en particular. Y dice en Jeremías capítulo 23 que Dios hace un juicio en contra de Tiro. Y déjeme leer solo antes de pasar a lo que quiero llegar, porque esto es muy importante. Es Isaías 23. Y es el juicio sobre el príncipe de Tiro. Y dice el versículo 11: extendió su mano sobre el mar, otra vez el mar, e hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto de Canaán y que sus fortalezas sean destruidas. Versículo 15: acontecerá que en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y se vistan espléndidamente. Alabado sea Jehová. El tiempo del toro se viene abajo. Es tiempo de los hijos de Dios que estamos delante de la presencia de Jehová. Santo eres tú, Jesús. Estamos en un periodo de varios años en que se están cumpliendo continuamente 70 años de todas las atrocidades que hizo Tiro, que hizo Baal a través de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y venimos de Alemania, donde el espíritu de Hitler fue quitado de en medio de ellos, y el oprobio que estaba sobre ellos fue quitado de en medio de ellos. Y es el tiempo en que Tiro, los 70 años se están cumpliendo año tras año, amén, hasta el año 2015. Y estos son años en que Dios está entregando las riquezas del toro. Ponme el toro ahí otra vez. Se me fue el toro, ¿por qué no está? Mírelo. ¿Lo ves? Está agachando la cabeza así. Y me vengo para abajo para darte toda la riqueza. ¡Ah, santo! ¡Ah, santo! ¡Vas a comerciar! Para los hijos de Dios que están delante de Jehová, para que coman espléndidamente y se vistan espléndidamente. Ay, hermana, pero nos van a criticar los religiosos. A mí no me importa que me critiquen los religiosos. Yo vivo delante de Jehová y tengo temor de Jehová, no temor de los religiosos. Y si a Dios le ha placido que las riquezas de las naciones vengan a mano de los que tienen el temor de Jehová, ¿qué me importa lo que digan los religiosos? No será para atesorar, dice la palabra. No será. Será para que el reino sea extendido. Será para que la gloria de Dios sea vista en medio de los hijos de Dios. Santo eres. Ahora es tiempo de la manifestación. Y Dios le vuelve a hablar a Elías. Y le dice: vas a dejar caer tu manto. Ya te voy a llevar.
Y entonces le dicen los profetas a Eliseo: se van a llevar a tu señor. ¿Cómo que se van a llevar a mi señor? Y entonces Elías le dice a Eliseo: el espíritu de Elías está aquí. Escúchame con toda atención, porque el espíritu de Elías está aquí. El espíritu de Elías es el que derriba a Baal. El espíritu de Elías es el que levanta la generación que viene. El espíritu de Elías está aquí. Y entonces le dice una palabra y va caminando con Eliseo. Y le dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces se pone todo listo Eliseo y le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le dice Elías, pero si me vieres cuando me fuera, entonces el manto vendrá sobre ti. Ahora, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Cosa difícil me estás pidiendo. ¿Cuántas veces crees que había visto Eliseo desaparecer a Elías? ¡Fum! Se lo llevaba el Espíritu del Señor. Era famoso porque se lo llevaba el Espíritu del Señor, pero nadie sabía cómo se lo llevaba el Espíritu del Señor. Simplemente desaparecía de en medio de la gente. Y entonces le dice Elías: si me vieres cuando me fuere, el manto caerá sobre de ti. Ahora abre tu entendimiento en este momento. Abre tu entendimiento, porque el espíritu de Elías está aquí. Y hay dimensiones del espíritu que van a caer sobre esta generación. Y entonces Eliseo dice: ah, caray, pues yo te veo desaparecer, pero nunca he visto cómo desapareces. Y dice la palabra que empiezan a caminar juntos. Y venían Elías y Eliseo, y venían caminando, y Elías empezó a vibrar, y uso esta palabra a falta de una mejor, porque las frecuencias del cielo empiezan a alterar toda la materia. Y entonces Elías empezó a entrar en la dimensión del espíritu, y venían caminando juntos. Y mientras caminaban juntos, el mundo espiritual empieza a abrirse, y los ojos de Eliseo empiezan a ver como veía Elías. Y entonces aparece un carro de fuego que viene del cielo. No solamente lo ve Elías, que está acostumbrado a subirse en él, sino que ahora, porque están caminando juntos, el poder de uno empieza a jalar al otro. El poder de uno que está viendo en el mundo espiritual empieza a meter a los demás para que vean el reino de Dios. Y entonces Eliseo mira con sus ojos la realidad en la que se movía el espíritu de Elías, y se desprende al cielo, y el manto cae sobre él, porque caminó como caminó Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Fue llevado. Y estamos aquí desatando una unción profética
para ver, para oír el reino de Dios. Podremos ser arrebatados muchas veces. Podemos desaparecer al cielo muchas veces. Podemos ser trasladados de un lugar a otro muchas veces, porque el Espíritu de Cristo que habita en nosotros es el Espíritu que se manifestó en Elías. Es el Espíritu que hizo que Jesús caminara en las dimensiones del agua, que atravesara paredes, que desapareciera de en medio de la multitud. Y el más pequeño en el reino, si el mayor de todos los profetas ha sido Juan, el mayor profeta ha sido Juan, quien tenía el espíritu de Elías en el tiempo de Jesús. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, mayor es que Elías, mayor es que Juan. Y si ellos fueron arrebatados, nosotros somos arrebatados. De cómo ser arrebatado, de cómo Dios te desaparece y te aparece en otro lugar. Mentalidad de reino. Ay, hermana, nunca habíamos oído esas cosas. El cielo tiene sorpresas, y los humildes y los que son como niños las reciben. Ahora están muy animosos trayendo una ofrenda. Como Gedeón. Que cuando Gedeón vio la presencia de Dios y vio el ángel de Dios, dijo: espérame, no te vayas, déjame traerte una ofrenda. Porque los hijos de Dios responden a la presencia de Dios. Los hijos de Dios no se les necesita pedir ofrenda. Tienen la naturaleza de Dios. Y el tiempo está llegando en que ya no se levantarán ofrendas como antes, porque el pueblo entendido responde a la presencia, no con sus migajas. Y es hermoso ver en naciones. En el Ecuador es hermoso. Ya no tenemos que pedir ofrenda en un congreso. La gente no puede resistir y empieza a correr. Por favor, espérame, no te vayas, porque si estás aquí, no puedo resistir tu presencia y no traerte lo mejor de mí. Y entonces dice Dios, estaba en la tierra de Baal, porque el padre de Gedeón tenía sus toros y Baal, su estatua de Baal. Y Dios dice: qué linda ofrenda estás trayendo, Gedeón. Y el fuego hace ¡fua! Y quema la ofrenda de Gedeón. Y entonces Dios le dice: me gustó mucho tu ofrenda de corazón, pero quiero liberar a tu pueblo. Vas a ir y vas a traer los toros de la casa de tu padre, y con un toro vas a derribar la estatua de Baal, y con el otro toro vas a hacer añicos la estatua de Acera, y vas a hacer un sacrificio y vas a ofrecer un toro, porque voy a destruir
el poder que te tiene en la miseria. Voy a destruir el poder que te está robando, Israel. Voy a destruir el poder que te tiene en sequía, que te tiene bajo los robos de Madián. Y todo esto proviene de Baal. Tráeme un toro, Gedeón. Y entonces Gedeón fue a casa de su padre y trajo el toro y derribó la estatua de Baal y rompió la estatua de acera que estaba en casa de su padre y le trajo un toro a Dios. Ahora quiero que cierres tus ojos, porque si ciertamente Dios ha recibido esta ofrenda de corazón, como recibió la de Gedeón, es tiempo de gran liberación. Es tiempo de gran liberación. No es casualidad, no sé si tú lo sabías, pero este lugar, que es un auditorio tan bonito, fue un matadero de toros. 25 años fue un matadero de toros. Y en este lugar donde fue el matadero de toros, hace 25 años fue un matadero de toros. Y en este lugar Dios quiere un toro. Ahora, ¿quién le pidió el toro? ¿A todo el pueblo? No. Se los pidió al libertador, a quien iba a usar para cambiar el destino de la tierra, a quien sentía la presencia de Dios de tal manera que cuando Dios le decía: eres un libertador de naciones, eres un hijo de Dios para levantarte y cambiar y transformar tu tierra. Mire si no es verdadero Dios, que los nefilines son unos hijos de sangre, y acaban de sacar de este lugar a un satanista que vino a tirar sangre a este lugar. Pero que nos dura la sangre derramada por un satanista, cuando la sangre del Hijo de Dios está en este lugar, cancelando y anulando todo pacto del diablo, porque la hora estás. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Es como un monte Carmelo aquí, es como un monte Carmelo, y se está cortando la sangre los sacerdotes de Baal, porque dicen: no podemos resistir que vengan en contra de Baal, vamos a derramar la sangre. Pero Dios dice: lamentablemente, la hora del cumplimiento llegó y el fuego de mi espíritu está cayendo. Cierra los ojos. Aquí hay hombres y mujeres con un llamado fuertísimo para cambiar su ciudad. Y Dios te está pidiendo un toro. Un toro no son 20 pesos. Un toro es un sacrificio que, escúchame bien, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Gedeón cuando arremetió contra Baal y sacrificó al toro? Se cayeron todas sus estructuras con las que Baal y Acera controlaban su vida. Se rompieron todas las estructuras de la casa de su padre.
so beautiful, Lord. Eres tan hermoso, You're so Señor. glorious. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.